En esta oportunidad vamos a resolver ejercicios con pesos moleculares, ¿no? La parte de química. Es necesario aclarar de que calcular estos pesos moleculares es muy sencillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos vamos a ayudar de la tabla periódica siempre y además si podemos una calculadora, lo cual facilita muchísimo más la operación. Pero, sin embargo, muchos estudiantes tienen problema. ¿Por qué tienen problema? Porque para sacar un peso molecular de un compuesto, el primer paso siempre es formular correctamente ese compuesto, ¿no? Entonces, muchos estudiantes tienen problemas allá. Por eso yo les sugiero siempre repasar, practicar muchísimo lo que es la notación y nomenclatura en química inorgánica, ¿no? Es decir, la formulación, ¿ya? En esta oportunidad nos vamos a ayudar de una herramienta de nosotros, las ruletas químicas. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a formular con las ruletas. ¿Listo? Para que vean también la utilización y lo fácil que es. Bien. El ejercicio número 1 dice, calcular el peso molecular del óxido fésico. ¿Qué tengo que hacer entonces? Primero tengo que formular el óxido fésico. ¿Sí? Entonces, lo cual... Entonces, para ello voy a agarrar la ruleta número 1, óxidos metálicos, y ubico en el casillero correspondiente el hierro, y acá ya me está dando las dos fórmulas, ¿no?, de los dos compuestos del hierro, el óxido ferroso y el óxido fésico. Como a mí me están pidiendo calcular la fórmula o el peso molecular del óxido fésico, simplemente yo debo copiar esta formulita, ¿no?, y voy a proceder a copiarla. Listo, ¿no? Así de sencillo se formula con las ruletas químicas. Bien, una vez ya formulado, ahora vamos a pasar al desglose correspondiente. Notemos que el óxido fésico está formado por dos elementos, el hierro y el oxígeno. Entonces vamos a empezar por el hierro. Escribo el hierro. Vamos a revisar su peso molecular del hierro en nuestra tabla periódica. Podemos ver que el hierro tiene un peso de 55,847 gramos, ¿no? Pero hay que notar lo siguiente también. El hierro, acá existen dos átomos de hierro, ¿no? Este subíndice 2 indica que existen dos átomos de hierro, por lo cual este peso atómico que habíamos encontrado en la tabla periódica debemos multiplicarlo por 2, ¿no? Y con tu calculadora podemos hacer la operación correspondiente. 55,847 multiplicamos por 2, esto nos va a dar un resultado de 111,694 gramos, ¿no? Muy bien. La parte del hierro ya estaría solucionado. Ahora vamos a ir a ver el oxígeno, ¿no? Entonces, anotamos acá oxígeno y nos fijamos en nuestra tabla periódica cuál es el peso atómico del oxígeno. Bien, aquí está, lo estamos ubicando. El oxígeno tiene un peso atómico de 15,999 gramos. Pero es necesario fijarse que acá tenemos 3 oxígenos, ¿no? Este subíndice nos indica que existen 3 átomos de oxígeno. Por lo tanto, este peso atómico debemos multiplicarlo por 3. Con tu calculadora haces la operación y vas a obtener un resultado de 47,997 gramos. Bien, ahora simplemente nos quedaría sumar estos dos resultados, lo cual nos va a dar un valor de 159,691 gramos mol. Así es como, esas son las unidades del peso molecular, gramos mol. ¿Ok? Entonces decimos, su peso molecular del óxido fésico, ¿no?, es de 159,691 gramos mol. ¿Listo?
Así de sencillito ya estaría prácticamente resuelto este ejercicio. Bien, ahora vamos a calcular el peso molecular del ácido fosfórico. Para ello vamos a usar la ruleta número 5, que nos ayuda precisamente con estos ácidos oxácidos. Entonces simplemente otra vez se trata de hacer coincidir, ¿no?, en el casillero correspondiente el fósforo. Muy bien, acá lo tenemos, ¿no? El fósforo puede formar dos ácidos, el ácido fosforoso y el ácido fosfórico. Acá tenemos la fórmula del ácido fosfórico. Simplemente me quedaría copiar la fórmula, ¿no? Entonces voy a proceder a ello. Listo, ¿no? Ya tenemos la fórmula del ácido fosfórico. Ahora procedemos al desglose correspondiente. El ácido fosfórico está formado por tres elementos, ¿no? Tenemos al hidrógeno, tenemos al fósforo y al oxígeno. Entonces tenemos que empezar primero por el hidrógeno. ¿Listo? Hidrógeno. En nuestra tabla periódica nos tenemos que fijar el peso atómico del hidrógeno. Acá lo tenemos y es 1.008 gramos, ¿no? Seguidamente vamos con el fósforo. El fósforo en la tabla periódica vamos a ubicar su peso atómico y es de, del fósforo es de 30,974 gramos, ¿no? Como hay un solo hidrógeno y un solo fósforo, no hay ningún problema, ¿sí? Ahora vamos a ver el oxígeno. Su peso atómico del oxígeno en nuestra tabla periódica lo ubicamos y es 15.999 gramos. Pero notemos que en el oxígeno en subíndice 3, lo cual indica que hay 3 átomos de oxígeno. Por lo tanto, este peso atómico debemos multiplicarlo por 3. ¿Listo? Esto me va a dar un resultado de 15.999 por 3 va a ser 47.997 gramos. ¿Ya? Ahora, para ya calcular el peso molecular, simplemente basta sumar este valor, esto y esto que hemos encontrado, ¿no? Entonces procedemos entonces a la suma y decimos que el peso molecular del ácido fosfórico va a ser igual a 79,979 gramos mol, ¿no? Ese sería el resultado de nuestro ejercicio, ¿no? Así de sencillo. Muy bien. Ahora vamos a proceder con el ejercicio número 3. Dice calcular el peso molecular del sulfato áurico. Sulfato áurico, esta es una sal, oxisal. Para ello voy a recurrir a la ruleta número 6. Entonces, la ruleta número 6 es interesante. Tiene dos discos. En el primer disco están todos los radicales y en el segundo disco están los metales. Bien, entonces, como me está diciendo sulfato, yo voy a ubicar primero el radical sulfato, donde lo tenemos. El sulfato. Acá está el sulfato. Muy bien, ya tengo el sulfato. Ahora voy a hacer coincidir con el oro. El oro sabemos que tiene dos valencias, el 1 y el 3, ¿no? Entonces, como me dice áurico, esto tiene que coincidir con la valencia 3. Listo, ¿no? Entonces, lo que corresponde ahora es simplemente copiar esto, y hay que tener un detalle acá, aprovechemos esto. El sulfato áurico, si se fijan bien, aquí la valencia del sulfato es 2, ¿no? La valencia del sulfato es 2 negativo. Y como dice áurico, la valencia del oro va a ser 3 positivo.
voy a copiar esto y luego tengo que hacer el intercambio correspondiente, ¿ya? Fíjense, voy a copiar oro, luego el radical sulfato y hago el intercambio de valencias. El 2 del sulfato, la valencia 2 del sulfato baja como subíndice del oro y la valencia 3 del oro tiene que ir como subíndice de todo el radical sulfato. Listo, ya tengo formulado el sulfato áurico. Ahora vamos a proceder al desglose correspondiente, ¿sí? Empezamos por el oro. ¿Listo? El oro. Vamos a revisar nuestra tabla periódica para ver el peso atómico del oro y podemos identificar de que es 196,967. Esto tenemos que copiarlo. 196,967. Pero hay un detalle. Acá tenemos 2 átomos de oro. ¿Qué significa eso? De que este valor tenemos que multiplicarle por 2, ¿no? Lo que va a dar un resultado de 393,934 gramos. ¿Ya? Ahora vamos a ir al azufre. El azufre, vamos a ver su peso atómico del azufre. Aquí estamos viendo, es de 32,06. Copiamos entonces 32,06 gramos, ¿no? Pero aquí hay un detalle, esto quiero aclarar. Miren, noten que aquí tenemos un paréntesis, ¿no? Y fuera del paréntesis existe un número, el 3. ¿Qué significa? De que este 3 le va a afectar a los 2 elementos que están dentro del paréntesis, tanto al azufre como al oxígeno. ¿Cómo le va a afectar? Multiplicando. ¿Qué significa? Que aquí hay, como hay un azufre, entonces voy a multiplicar 3 por 1, 3 azufres, ¿no? Entonces, este valor tengo que multiplicarlo por 3. Por 3. Esto me va a dar un resultado de 32,06 por 3 va a ser 96,18 gramos. Bien, ahora vamos al oxígeno. El oxígeno, ya hemos visto, ¿no?, en la tabla periódica que el oxígeno tiene 15,999 gramos. Ahora, este 3 dijimos que le afecta en una forma de multiplicación. Entonces vamos a multiplicar 3 por 4, ¿no? 3 por 4, ¿cuánto es? Es 12, entonces esto hay que multiplicar por 12. Lo que nos va a dar un valor de 15,999 por 12 va a ser 191,988 gramos. Ahora simplemente me quedaría sumar, ¿no? Sumar estos 3 valores para saber ya el peso molecular del compuesto. El peso molecular entonces del sulfato áurico va a ser 682,102 gramos mol. ¿Listo? Ese sería nuestro resultado. Muy sencillo. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 4. Dice calcular el peso molecular del anhídrido nítrico. Anhídrido nítrico. Para formular los anhídridos vamos a recurrir a la ruleta número 2, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente hacer coincidir, buscar el nitrógeno, buscamos el nitrógeno, hacemos coincidir con el casillero y aquí me arroja ya los 2 anhídridos que forma el nitrógeno, el anhídrido nitroso y el anhídrido nítrico, ¿no? Acá está. Entonces simplemente me corresponde copiar, ¿no? Entonces copiamos. Listo. Ya tenemos entonces la fórmula del
anhídrido nítrico, ¿no? Ahora procedemos a su desglose. Vamos a empezar por el nitrógeno, ¿listo? Nitrógeno. Ahora, esto ubicamos en la tabla periódica, su peso atómico del nitrógeno, y es 14.007. Copiamos entonces, 14.007. Pero habíamos dicho, existen dos nitrógenos, dos átomos de nitrógeno, por lo tanto, este valor hay que multiplicarlo por 2. 14.007 por 2 me va a dar un resultado de 28,014 gramos. ¿Ya? Bien, ya está solucionado lo del nitrógeno. Ahora me voy al oxígeno, ¿no? Oxígeno, su peso atómico es 15.999. Pero como nos fijamos, ¿no? Hay 5 oxígenos, entonces hay que multiplicar su peso atómico por 5. Esto me va a dar un valor de ¿cuánto? 15.999 por 5 va a ser 79,995 gramos. Ahora, simplemente me queda sumar estos dos valores para saber el peso molecular del anhídrido nítrico. Sumando entonces estos dos valores me va a dar un resultado de 108,009. ¿Qué cosas? Siempre gramos mol. ¿No? Este sería nuestro resultado. ¿Listo? Bien, así de sencillo, ¿no? Ahora vamos a ir al ejercicio número 5. Dice calcular el peso molecular del hidruro de zinc. Hidruro de zinc. Para los hidruros, hemos dicho, vamos a usar las ruletas, y justamente la ruleta número 3 formula hidruros metálicos. Entonces voy a agarrar la ruleta 3, voy a hacer coincidir, ¿no? Y acá está, hacemos coincidir el casillero con el zinc. Entonces aquí tengo ya la fórmula, simplemente procedo a copiar. Listo, ¿no? Ya tenemos la fórmula. Ahora procedemos al desglose correspondiente. Vamos a empezar por el zinc. El zinc, su peso atómico del zinc, ¿cuánto es? Vamos a buscar nuestra tabla periódica. Su peso atómico del zinc es, aquí lo tenemos, 65.39. Copiamos, 65,39 gramos. Como hay uno solo, no hay ningún problema, ¿no? Luego pasamos al hidrógeno, ¿no? Hidrógeno. El peso atómico del hidrógeno es, vamos a ubicarlo un momento, acá lo tenemos, es 1.008 gramos, pero fíjense que tenemos acá 2 hidrógenos, ¿no? Entonces eso significa que este valor hay que multiplicarlo por 2. Esto me va a dar un resultado de 2.016 gramos. Entonces ahora, para saber el peso molecular del hidruro de zinc, simplemente debo sumar este valor con este valor, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la suma de estos dos va a ser 67,406 gramos mol, ¿no? Listo, acá tenemos entonces ya nuestro resultado. Así de sencillo, ¿ya? Bien, por último, vamos a pasar al peso, a calcular el peso molecular del hidróxido plúmbico. Hidróxido plúmbico. Para esto vamos a recurrir a la ruleta número 4. ¿Ya? Vamos a ubicar entonces dónde está el plomo. El plomo. Acá está. Muy bien, ya tenemos. Y acá está. Como nos dice plúmbico, ¿no? Entonces vamos a proceder a copiar esta parte de la fórmula. El plomo tiene dos valencias, el 2 y el 4. Entonces puede formar hidróxido plumboso
y con el 4, con valencia 4, va a formar el hidróxido plúmbico. Entonces voy a proceder a copiar esta fórmula, es la que me interesa, ¿no? Listo. Ya lo tenemos. Ahora sí procedemos a calcular su peso molecular. Voy a empezar por el plomo. El plomo. Su peso molecular del plomo es 200, a ver, vamos a ubicarlo acá. Sí, es 207.2 gramos. 207.2 gramos. Bien, ahora vamos al oxígeno. El oxígeno ya, ¿no? Hemos repetido mucho, el oxígeno ya se nos quedó, es 15.999 gramos. ¿Por cuánto va a ser? Este 4 habíamos dicho que influye. ¿Y cómo? Multiplicando, ¿no? Es decir, 4 por 1 va a ser 4. Entonces yo el peso atómico del oxígeno tengo que multiplicarle por 4. Esto me va a dar un resultado de 15.999 por 4 va a ser 63,996 gramos. ¿Ya? Ahora procedemos con el hidrógeno. El peso atómico del hidrógeno era 1.008 gramos, pero como hay aquí afuera un 4, esto nos obliga a multiplicar. 4 por 1 también va a ser, es 4. Entonces, este valor debemos multiplicar por 4 también, ¿no? Nos va a dar un resultado de 4,032 gramos. Ahora, para ya saber el peso molecular del hidróxido plúmbico, tenemos que sumar esto más estos valores, ¿no? Lo que hace un total de peso molecular va a ser igual a 275,228 gramos mol. Listo. Con esto ya habríamos culminado el cálculo de los 6 compuestos que nos han pedido, ¿no? Los pesos moleculares. Bien, espero les haya servido. También hemos podido verificar que las ruletas químicas nos ayudan muchísimo en este tipo de ejercicios y en cualquier cálculo estequiométrico. Pero obviamente lo ideal es que tú sepas formular correctamente sin necesidad de estas herramientas. Pero si las necesitas, no dudes en contactarnos para podértelo enviar a donde sea que estés. Bien, ha sido un placer.